El objetivo de esta presentación es tratar algunos temas específicos sobre lo que es jurisprudencia y precedente, de modo introductorio y de modo general. Vamos a ver algunos temas, como qué es un precedente, qué hace un precedente, cómo se enuncia un precedente. Esto es una visión más bien estática de la tipología del precedente. Y después vamos a pensarlo también en clave dinámica. ¿Por qué usamos precedentes? Las diferencias entre posibles precedentes, que también se derivan de sus formas de enunciación, y sobre todo, porque estamos propiciando esta visión dinámica, por qué y cómo va cambiando la jurisprudencia. Entonces, vamos a empezar con esta definición que es solo para tener una idea de qué estamos hablando. El precedente, la jurisprudencia. Llamemos esto cuando hablamos de una regla de derecho judicial por oposición a una regla de derecho, digamos así, legislada. Esto es la fuente pretoriana de la teoría de la fuente de derecho. Es una regla de derecho judicial existente en una decisión del pasado, vinculada con hechos determinados, utilizada para resolver una nueva situación similar existente en un caso judicial posterior. El precedente hace un arco entre pasado y futuro. Y esta enunciación tiene algunas diferentes funciones. Ya habíamos dicho que no es una regla legislada. ¿Para qué necesitamos un precedente? ¿Qué es lo que va a terminar haciendo un precedente? Estos son posibilidades. Y a veces tal vez puede combinar algunas de estas cosas, que son las funciones del precedente, las funciones de esta regla de derecho. Podemos empezar a decir que el precedente nace ante una incompletitud, ineficiencia o incerteza del ordenamiento. Y hablamos del ordenamiento porque puede no ser sobre una norma en particular. Entonces vamos a ver estas dos primeras categorías. El precedente puede funcionar para resolver un conflicto de normas. ¿Cuál se aplica? ¿Cuál prevalece? Por ejemplo, si es un conflicto de competencia, ¿cuál tribunal interviene? Si algo es de atribución del Estado federal, de municipio o provincias. Entonces hay conflictos aparentes de norma, hay una teoría sobre los conflictos. El precedente va a aparecer para resolver un problema de ese tipo del ordenamiento. Esa es una posibilidad. La otra es que interprete una norma existente. Por ejemplo, el concepto de arma a los efectos del robo con armas. Esto que conocemos y que en penal se existe como arma propia, arma impropia, en fin. Ahí está interpretando una norma existente. El precedente a veces va más allá de la interpretación. Estos son precedentes que responden a un sistema en general del control de constitucionalidad judicial. Los jueces, en muchos casos, tachan una norma de constitucionalidad, pero tienen que darle un remedio. No basta con generar un vacío. Entonces, en el remedio que el caso da, está la idea de que se sustituya en la práctica una norma por otra. Esa norma genera el remedio para el problema de inconstitucionalidad. A veces no basta solo con anudar la norma, sino hay que encontrar una solución que regule el caso. Y finalmente, en esta lista, que tal vez incluso no sea exhaustiva, vamos a contar otros precedentes que a veces es lo que más rápidamente se piensa, que es el precedente aparece cuando hay una laguna del derecho. La laguna del derecho es un territorio no legislado y que amerita una solución que no es tan intuitivamente captable por las reglas de clausura del sistema. Hablamos de reglas de clausura cuando decimos específicamente en penal que lo que no está tipificado no es punible, pero algunas veces no funcionan del todo bien esas reglas de clausura y es necesario cubrir lagunas del derecho que no aparecen legislado, y entonces ahí tenemos una cuarta de las opciones que estamos explorando para tener un precedente.
También es importante que entendamos que los precedentes pueden actuar como las reglas mismas, como hace el legislador. Este legislador subrogante pretoriano, que es el juez, los tribunales que resuelven casos con pretensión de futuro, a veces la pueden enunciar como una regla propiamente dicha, donde ya sabemos que está determinado cuál es su universo de aplicación y qué es lo que va a pasar. Por eso decimos que la relación entre supuesto y solución es unívoca e inexorable. Esta regla puede determinar, por ejemplo, una nulidad, una condena, pero ya sabemos específicamente a qué caso se aplica. Otras veces los precedentes se enuncian como estándares. Entonces, son términos que están definidos por aproximación o a través de conceptos jurídicos indeterminados. Estos estándares, que a veces, tal como los tienen las normas, los tienen las normas de origen pretoriano, la jurisprudencia, no tienen esta relación unívoca e inexorable, sino que generan un término que tiene un ámbito de aplicación no necesariamente predeterminado y una solución no necesariamente unívoca. Y finalmente tenemos situaciones en que el precedente actúa como principio, donde ya no estamos trabajando sobre una consecuencia directa, dado que ocurre A, la consecuencia C, sobre un término variable que está sujeto a una determinación, digamos así, más específica, más de letra chica, como cuando ocurría con los estándares, sino hablamos de principios. Y en principios, a este efecto, podemos decir que en la jurisprudencia de principios nos va a hablar de criterios o cosas que tienen que tener los jueces en cuenta al resolver los casos, que, como ocurre con los estándares, no siempre dan soluciones unívocas, sino que deben ponderarse según el caso. Acá hacemos alusión, por ejemplo, al principio precautorio propio del derecho ambiental. En base a este principio, la carga de la prueba de que algo no genera consecuencias disvaliosas en el ambiente está en quien pretende realizar el emprendimiento o el proyecto. Entonces no es que tengo que probar que el impacto ambiental es nocivo, sino que ante la duda tengo que estar a la visión más cuidadosa o precautoria, porque una vez que se produzca el daño ambiental, es o irreversible o muy difícil de revertir en el futuro. Hay otros precedentes enunciados como principios o como criterios generales, una visión humanista del derecho, la idea del hombre no como generador de ganancias, sino visto en su integridad, que a veces aparecen algunas causas de derecho indemnizatorios, forman parte de una constelación de precedentes donde no siempre vamos a encontrar una regla, sino un criterio o una articulación de criterios que puede ser identificado para la resolución de casos posteriores. Entonces, esta es una segunda distinción. Habíamos hablado de lo que es lo que hace un precedente y en algunos casos esto está vinculado con el formato en que la regla jurisprudencial va a ser inscripta o articulada o enunciada en las decisiones. Tenemos que hablar ahora un poco de por qué nos importan los precedentes y primero vamos a hablar de esto que es stare decisis o decisis, que es la expresión en latín, que también se usa en el derecho anglosajón, de por qué razón tenemos que sentirnos vinculados por el precedente. Esto arranca en el common law, un sistema de derecho consuetudinario con mucha participación del derecho judicial, porque no está codificado como los sistemas que tienen genealogía continental, de códigos, como es el nuestro. Pero podemos compartir también en nuestros sistemas la idea de que existe una fuerte teoría del precedente. Esta teoría del precedente se describe con esta expresión de stare decisis o de stare decisis, que
es estar a lo decidido, respetar las decisiones anteriores, y que se teoriza en dos ángulos, el vertical y el horizontal. En el vertical estamos pensando en la vinculatoriedad, la vinculación que tienen los tribunales inferiores a la doctrina de los superiores tribunales de provincia o eventualmente cortes nacionales, en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá la cuestión que está en juego, y por eso hablamos de verticalidad, es la jerarquía. El otro stare decisis ya es un propio tribunal sintiéndose vinculado por lo que ha dicho en el pasado, por lo que ha dicho antes. Entonces, en esto tenemos en juego la temporalidad. Imaginemos que en un eje X e Y tenemos en el eje horizontal el tiempo, y entonces las decisiones del presente aparecen vinculadas con las decisiones que se hubieron tomado en el pasado. Ambas decisiones son predicables, existen como fuerza de un precedente. Los precedentes funcionan en un sentido porque la Corte Suprema establece precedentes de peso para todos sus tribunales inferiores. Hay una cuestión que no vamos a tratar acá, que es el tratamiento específico de esto en la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina. Estamos hablando de la clase en orden general. Y el otro aspecto es el horizontal, el modo en que los tribunales se sienten vinculados por decisiones posteriores. Más allá de esta disquisición de orden terminológico, importa que nos fijemos algunas. Vamos a trabajar sobre abrir la caja de estas dos vertientes del stare decisis y ver por qué hacemos estas cosas. Desde el punto de vista del tribunal inferior, el stare decisis vertical, o sea, yo me siento vinculado por las decisiones de la Corte, tiene, entre otras razones, una importante economía externa, evitar apelaciones innecesarias. Si yo sé que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un determinado criterio sobre cómo se computa la prescripción, no tiene sentido que yo aplique otro porque sé que en el curso de la causa la parte que le interese va a apelar y va a llegar eventualmente a la Corte que va a revertir mi decisión. Entonces, por una cuestión de orden y funcionalidad, es importante evitar apelaciones innecesarias y adelantarme, aun cuando no esté plenamente de acuerdo, a lo que el tribunal, que es mi superior, eventualmente va a terminar diciendo en el caso. Si yo me paro en el punto de vista del tribunal inferior. Ahora, supongamos que yo me paro en la cúspide del sistema, en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué nos importa el stare decisis vertical? Por una cuestión de orden, para eliminar la jurisprudencia contradictoria entre tribunales inferiores, que pueden tener criterios distintos, y todo el tiempo, si hay jurisprudencia contradictoria, me van a estar llegando casos. Y en segundo lugar, porque es importante, o puede considerarse importante, fijar doctrina en términos generales, saliendo de aspectos casuísticos o específicos. Y es una función, un compromiso que muchos tribunales tienen con la seguridad jurídica, que también busca hacer el derecho previsible. Esta razón no es exclusiva, por supuesto, del stare decisis vertical, sino que ahora vamos a hablar del stare decisis en términos generales. ¿Por qué creemos que la jurisprudencia es vinculante? Y hay también toda una serie de, razones para usar precedentes. En primer lugar, una cuestión que no podemos olvidar, la igualdad como principio constitucional. Esta idea de que los casos iguales deben ser resueltos de igual modo, que no puede ser que una composición de acuerdo a la suerte del bolillero que salió para que el juzgado resuelva, o la circunscripción en que se litigó el caso, tengan resoluciones distintas los litigantes. La otra cuestión que siempre hemos venido mencionando desde hace algunos momentos es la idea de seguridad jurídica. Cuando yo sé que hay un precedente sentado, los litigantes pudieron haber actuado con la idea de que la ley se interpretaría tal como se hizo en casos anteriores.
cambiar la jurisprudencia siempre, sobre todo cuando ha sido una jurisprudencia clara y consolidada, tiene un poco de efecto de actuar en emboscada, porque alguien presupuso que había una norma y de repente se da cuenta que esa interpretación de la norma, la forma en que los tribunales entendían que la norma funcionaba, ha cambiado y ha cambiado en su perjuicio. Entonces es importante respetar los precedentes como una forma de mantener la seguridad jurídica. Otra cuestión. Muchas cuestiones son complejas. En lugar de pensar un caso nuevo desde cero, yo voy a buscar jurisprudencia para ver qué razonamientos y a qué conclusión llegó quienes en el pasado, o yo mismo en el pasado, si soy un tribunal, he tenido en cuenta al resolver el caso. Entonces esto me presenta un atajo. Yo ya tengo algo pensado sobre el caso y no tengo que pensarlo desde cero. Es una tercera razón de economía que se suma a estas razones que no son excluyentes y muchas veces se conjugan entre sí. Hay otra cuestión importante que es la neutralidad. Tiene especial incidencia en un caso discutido, sea un caso controversial. Está bueno que un juez o tribunal pueda decir, mire, este criterio yo no lo he adoptado ahora, sino que estoy viniendo lo mismo que se ha venido diciendo desde siempre. Entonces, esto nos permite decir que estamos trabajando no de acuerdo al resultado de la cara del litigante o con una visión de darle ventajas a alguien, sino que es lo que ya venía pasando. Y esto nos permite decir que hay más expectativa de neutralidad en la decisión. Por eso es importante que si estoy trabajando sobre un criterio ya decidido, lo exhiba para que los litigantes se queden tranquilos y yo pueda justificar mi decisión como una continuación de un criterio preexistente. Y otra cuestión, que no es una cuestión muy virtuosa, es cuando, especialmente desde que es factible, hace unos 20 años más o menos, recurrir a las bases de jurisprudencia y al copiar y pegar, lo que encontramos es, yo puedo tener un montón de precedentes que me permiten hacer sentencias más largas, que superficialmente pueden parecer más rigurosas. Es una tentación a la que pocas veces se resiste, pues sobre todo porque es muy fácil. Entonces vemos sentencias que van a abundar en la fundamentación con este peligro que señalamos. El efecto inflacionario, porque vamos a ver cada vez más citas cada vez más largas y cuestiones que a veces podían haberse resuelto muy sencillamente, incluso con la sola mención a la ley, vamos a encontrar que los fallos también van a hacer mención de la cantidad de veces anteriores que se estuvo decidiendo lo mismo. Por lo cual, desde el punto de vista de quien redacta una sentencia, hay que tener prudencia en no sucumbir a esta tentación que puede generar, en primer lugar, sentencias largas y en otras veces, cuando nos acostumbramos a hacer esto muy mecánicamente, el problema de que se citan fallos que cuando uno los examina más de cerca, en verdad no tuvieron mucho que ver con lo que se decidió antes. Es una mala aplicación de los precedentes.